Listo, pues yo soy Isabela, soy parte del equipo de Avena desde hace unos años y también soy nutrióloga. Y lo que quiero compartirles el día de hoy es principalmente cómo usar el software y cómo le pueden sacar el máximo provecho a su suscripción si ya la tienen. Y también mostrarle algunas funciones que tal vez no conocían sobre Avena y para qué más les puede funcionar en su consulta. Básicamente Avena lo que busca es ayudarles en dos cosas principales que tienen que ver con la consulta. Número uno, en cómo hacer más eficientes ciertas funciones que son claves en la retención de los pacientes, como es la asignación de plan, la confirmación de citas, el recordatorios, mensajes y demás. Y lo otro, que también va muy de la mano con la retención, es que sus pacientes tengan funciones que realmente estén pensados en ellos y que a ellos les guste mucho. Entonces, que tengan un plan de alimentación que obviamente sea adecuado a sus necesidades, pero que también sea flexible, sea variable, sea atractivo, que tenga funciones que les ayude a ellos a tener mejor apego a su tratamiento y por ende mejores resultados. Y eso al final es importante porque se va a traducir en que sea un paciente que se va a quedar más tiempo con ustedes en la consulta y muy probablemente va a ser un paciente que lo recomiende con otro paciente. Ya sabemos que esa es la forma más barata y más fácil de crecer en la consulta a través de la recomendación de boca en boca. Y contándoles un poquito de la historia de Avena y cómo llegamos como pues crear estas funciones que hoy conocen. Y es porque Avena en sus inicios atendía a pacientes, era una plataforma para la atención de pacientes en línea. Entonces, el equipo de nutriólogos que trabajamos en Avena, eso es lo que hacíamos exclusivamente, atender a pacientes de toda Latinoamérica y también de España, básicamente hispanohablantes. Y durante el tiempo que estuvimos atendiendo a pacientes, llegamos a atender alrededor de 300,000 pacientes. Y el objetivo que teníamos nosotros era atenderlos obviamente de una forma escalable. La idea pues de cualquier negocio es crecer y atender a más gente y poder así pues generar más ingresos, pero obviamente sin perder esa personalización, sin perder como ese buen trato hacia el paciente y todos esos detalles que al final hacen que los pacientes pues estén contentos con el servicio y se queden. De nada nos servía pues estar trayendo a pacientes, atenderlos mal y que se estuvieran yendo. Entonces, a lo largo de ese tiempo de atender a pacientes, pasaron dos cosas. Uno, nosotros mismos fuimos detectando cosas en la consulta que eran obstáculos para poder hacer la consulta de forma eficiente y fuimos desarrollando soluciones tecnológicas de la mano con el equipo de programadores en el equipo de Avena. Entonces, esas soluciones tecnológicas nos permitieron justamente hacer eso, poder escalar y seguir dando una buena atención. Y lo otro es, nos dimos cuenta a través de la recopilación de mucha data de nuestros propios pacientes, cuáles eran esas cosas importantes que realmente hacían la diferencia en cuanto a retención. Yo antes, pues, atendía a mis propios pacientes en mi consulta privada, y de hecho aún lo hago, pero yo tenía muchas ideas que creo que son mitos muy arraigados de qué es lo que hace que un paciente se quede contigo. Entonces, y no todos son del todo mitos, o sea, tienen su verdad. Por ejemplo, el que tienes que tener a fuerzas un espacio físico para recibir un paciente, si no, no te van a tomar en serio, no te van a respetar tanto como un nutriólogo. O que lo que más importa en la retención de un paciente es que también lo hace sentir y que tan buena atención le das en esa hora o esa media hora o el tiempo que le dediques a la consulta inicial. Todo eso no quiero decir que no sea cierto, pero nos dimos cuenta que habían cosas que influían muchísimo más. Por ejemplo, es importante sí la atención que le das en la primera consulta, pero más importante que eso es todo el seguimiento que le das posterior. Imagínense que un paciente llega y cuando tú le das la consulta, tomas toda la información y le asignas un plan a un paciente, pues aunque tú de repente sí le mandes algún mensajito de seguimiento, para ti como especialista, ese paciente pues prácticamente sale de tu pensar en el día a día hasta que es su siguiente consulta y así con todos los pacientes, mientras que para el paciente, en el momento que se va de tu consultorio o termina la consulta contigo, tiene su plan de alimentación, para ese paciente recién en ese momento está empezando su experiencia contigo y todo lo que viva en esa semana
2 semanas o mes que dure entre una consulta y otra. Eso es lo que realmente determina. Entonces, bueno, hay muchas cosas que nos fuimos dando cuenta de que eran importantes y son las cosas que hemos implementado dentro del software que luego ustedes pueden utilizarlos en su propia consulta y son las cosas que voy a hacer énfasis en la sesión de hoy. Voy a dejar unos minutos al final para contestar todas sus dudas. También la idea de esta sesión en vivo es que puedan solucionar y resolver cualquier duda que tengan del uso del software, de precios, bueno, en fin, cualquier duda que tengan, váyanlo anotando en el chat y acá vamos a intentar también ir contestando sobre la marcha algunas de sus dudas por el chat, pero también al final responder todo eso. Así que si yo no toco algún tema que ustedes quieren abordar, pues pónganlo en el chat y al final regresamos a ello. Y ahora sí voy a compartirles mi pantalla. Y bueno, lo que estamos viendo ahorita, tal cual en la pantalla, es el panel de Avena. Entonces, Avena tiene dos plataformas, por decirlo así. Está el panel, que es la versión web, que es lo que hacemos desde la computadora. Y esta versión web es la principal herramienta de trabajo para un especialista que usa Avena. Existe también la aplicación móvil, o sea, en el celular. Sin embargo, esta aplicación es principalmente de uso para los pacientes. También como especialistas es importante que la utilicemos y que la tengamos en nuestros celulares porque tiene ciertas funciones. Por ejemplo, desde la app tú puedes previsualizar el menú de tu paciente para pues poder verlo tal cual lo ve tu paciente y poder resolver cualquier duda que puedas tener en relación al plan. Hay un chat en donde el paciente si te escribe, pues te llega la notificación a tu celular. Entonces, si justo en ese momento no estás conectado a la computadora, pues puedes darle seguimiento y contestar o enviar un mensajito de seguimiento. También desde la app puedes ver cuándo tienes citas próximas con tus pacientes, o sea, tu agenda. Incluso te llegan, por ejemplo, cuando empiezas a utilizar la app y asignar menús, ahí te van a llegar las reseñas de tus pacientes por si esas reseñas te pueden servir para compartirlas en tus redes sociales para que otros pacientes se animen a contratar sus servicios o platillos de tus propios pacientes que van tomando, o sea, te llegan ese tipo de notificaciones. Entonces, sí es importante que la tengamos, pero la principal herramienta de trabajo del día a día del nutrólogo va a suceder desde el panel. Entonces, si aún no han explorado la versión web desde su computadora, es importante que lo hagan. Pueden, si ya tienen cuenta, pueden ingresar a avena.io y luego iniciar sesión. Si aún no contratan y están pensando, aquí en esta página web pueden solucionar muchas de sus preguntas, desde qué hacemos, qué tiene el producto, el software que ofrecemos, sus precios, si tienes una empresa, qué beneficios tienen para empresa y demás. Y iniciar sesión desde aquí y ahí ya entras pues con tus datos, ¿no? Y una vez que estás dentro, esto es lo que ves. Entonces, del lado izquierdo tenemos pues un menú de navegación con diferentes opciones. A mí me gusta empezar esta sesión mostrándoles la sección del perfil. Esta es una sección que es muy característico de Avena. Otros softwares no lo tienen de esta forma y básicamente lo que te permite hacer tu perfil es tener presencia digital y poder aparecer en búsquedas de Google, poder tener una página web que de hecho no tiene costo extra para ti como especialista, ya está incluida dentro de tu suscripción. Entonces, básicamente lo que haces en el perfil es llenar toda tu información profesional. Entonces, aquí les voy a dar unos tips porque últimamente hemos estado haciendo muchas actualizaciones en esta sección para poder optimizar esas búsquedas de Google y que los nutriólogos que tengan su perfil de Avena salgan en primer lugar en esas búsquedas, básicamente. Entonces, optimizar sus perfiles y que un paciente que está buscando nutriólogo o especialista en diabetes en Zapopan, si eso es lo que tú tienes como tu especialidad o tu zona o tu región, que tú aparezcas, ¿no? Entonces es importante que pongas una foto de perfil, que esta sea profesional. Mucha gente suele dejar únicamente el logo y esto no es una muy buena idea porque al final los pacientes se relacionan mucho con un ser humano. Entonces, incluso a veces los pacientes nos buscan y nos reconocen por nuestra cara. Entonces es importante tener una foto de perfil adicional al logo. Si tu clínica o tu consultorio tiene un logo, está bien ponerlo porque esto va a aparecer en la versión del PDF del menú que envíes y demás.
pero la foto del perfil es la que va a aparecer en las búsquedas y es importante para identificarte a ti, porque luego los especialistas pueden tener el mismo nombre y demás, ¿no? Es importante también que tu título profesional sea relacionado a cómo un paciente te podría buscar. De repente habían especialistas que ponían títulos como, no sé, por ejemplo, yo soy licenciada en bienestar y nutrición integral. Jamás un paciente va a buscar en Google licenciada en nutrición y bienestar integral. O sea, ellos van a buscar nutriólogo, nutrióloga, doctor, doctora, coach. O sea, no van a buscar con esos términos. Entonces es importante que esto esté de acuerdo a los términos que pueden aparecer en esas búsquedas. Entonces acá tú seleccionas como cuál es tu título profesional en general, tu nombre, cómo te conocen profesionalmente tus pacientes. Y en esta sección de especialidades, aquí sí puedes ir poniendo todo esto para que sea más fácil que pacientes que busquen ciertas especialidades, valga la redundancia, en específico, pues puedan aparecerte. Y ya en esta parte de grado de estudios, aquí sí ya puedes ponerlo más detallado. Por ejemplo, licenciada en nutrición y bienestar integral, o puedes poner maestra en diabetes, no sé qué, o diplomado en, aquí ya puedes poner como más detalles, ¿no? Igual en el historial académico, en esta sección puedes poner como más detalles de lo que haces y lo mismo en la sección de experiencia. Es importante que si cuentas con un consultorio físico, perdón, que pongas la dirección, porque también el tener la ubicación geográfica también va a aparecer a que tú, más bien va a ayudar a que tú aparezcas en esas búsquedas que hagan los potenciales pacientes. Si no atiendes en físico, también podrías poner una dirección pues personal de tu casa, nada más tomen en cuenta que eso sí es visible al público, entonces no pongan nada que comprometa su seguridad, pero para eso es, ¿no? Para que sus pacientes puedan encontrarlos en ciertas regiones. Luego también está la sección de pagos. Entonces, Avena te permite cobrarle a tu paciente en línea si esa es una herramienta que para ti es interesante. Puedes también poner tu información de banco por si tú prefieres que te hagan depósitos, pero esta parte de poder generar cobros en línea es sumamente importante porque pues todas las industrias están migrando a eso y es por algo. O sea, el mundo se está volviendo más digitalizado y para muchas personas hoy en día es más fácil sacar la tarjeta y hacer un pago en línea que tener que esperar a que abra el Oxxo para depositarte o que después de las 9 de la noche tu app ya no te permite hacer transferencias y al día siguiente ya se te olvidó y en fin, es mucho más fácil remover estos obstáculos o fricciones que pueden suceder al momento de realizar el pago de tu paciente, pues para que se concrete esa venta. O sea, lo que queremos como negocio es que tú tengas la venta concretada y ya después gestiones todo lo demás de cómo va a ser la consulta, qué le vas a ofrecer y demás. Entonces, de esta forma, Avena, al agregar un precio, tú puedes especificar si quieres que sea un precio único o un precio de suscripción. Es el único software que te permite dentro de la plataforma generar este tipo de precios para tus pacientes. Como pueden ver, también todas las industrias están migrando a generar modelos de pagos de suscripción porque es mucho más eficiente como negocio cobrar de esta manera, porque si tú ofreces suscripciones a tus pacientes o a tus clientes, vamos a hablar ahorita como clientes, es mucho más fácil como negocio predecir cuáles van a ser tus ingresos y con base en tus ingresos también puedes tomar decisiones de negocio de cuál es tu presupuesto, en qué puedes invertir para crecer en marketing, no sé, crecer tu equipo, en tu consultorio, o sea, lo que sea que tengas que hacer, ya puedes tomar esas decisiones financieras con base en el ingreso que tú ya tienes seguro porque sabes que tienes ciertas suscripciones. Y también en el negocio de la nutrición es muy interesante porque hay un factor psicológico muy importante con nosotros, ¿no? Con nosotros que ofrecemos este tipo de servicios. A veces los pacientes sienten que solamente conviene pagar si ellos están al 100% enfocados y siguiendo al pie de la letra, porque si no, pues están tirando el dinero, están pagando por un menú que no van a seguir, mientras que no lo ven como si fuera pues una suscripción a una membresía a un gimnasio, por ejemplo, que tú pagas por adelantado, ya haces el compromiso de ese gasto y de atender y eso hace más probable que luego el paciente lo haga, que acuda a su consulta, que siga su plan porque ya es un gasto, es una inversión que hizo. Entonces, eso también nos ayuda
pues a que los pacientes se apeguen mejor al tratamiento. Entonces, por donde le veas, tiene beneficios y también ustedes les pueden hacer llegar esos beneficios también a sus pacientes. Por ejemplo, si a ti como negocio te conviene la suscripción, pues tú también puedes ofrecer un ligero descuento a tu paciente si es que escoge esta modalidad de pago, ¿no? Para que sea un ganar-ganar para ambos. Cabe mencionar que si escogen esta opción de pagos en línea y con suscripción, eh, tiene una comisión por parte de la plataforma que gestiona estos pagos. La plataforma es Stripe, es una plataforma pues casi igual a PayPal. Básicamente lo que hace esta plataforma es que procesa los pagos. Avena no se encarga de manejar nada de datos de tarjeta ni nada de dinero entre uno y otro. Todo eso se terciariza por temas de seguridad y de confianza. Y esta comisión del 10% es la comisión que cobra Stripe. Entonces, mi recomendación es que si quieren hacer uso de estas opciones de pago, vale mucho la pena, pero sí considérenlo dentro de su estrategia de negocio, pues que ese 10% lo termina asumiendo el paciente y no ustedes para que no les afecte en sus ingresos, ¿no? Entonces, si ustedes cobraban 500 pesos la consulta, a lo mejor pueden considerar cobrar 550 y así ese extra pues lo está cubriendo el paciente y ustedes pueden ofrecer pues más valor por ese extra que están cobrando. Ya tienen la opción de ofrecerle una aplicación a sus pacientes que para el paciente no tiene costo adicional. Tenemos la opción de ejercicio que pueden ofrecer, la opción de confirmación de citas, en fin, hay muchas cosas que el paciente también puede beneficiarse. Una vez esté llena esta información, se van a la sección de mi página web y en esta sección pueden hacer como los detalles finales de qué es lo que quieren que aparezca en esa página. Si ustedes tienen otras redes sociales, otras páginas web, conviene que las agreguen acá para que aparezcan dentro de su página, porque algo que es muy importante como negocio es que toda su información esté en un mismo lugar. A veces como especialistas de salud tenemos información como muy regada, ¿no? Algunos, por decir algo, pagamos Doctoralia para que tener la parte de la agenda y aparecer acá, pero luego tenemos nuestras redes sociales en donde ahí aparece nuestro WhatsApp Business y luego tenemos una landing page, una página web en donde ahí tengo ligas a mi canal de YouTube y tenemos todo así como medio esparcido. Entonces la idea es tener todo en un solo lugar para que al paciente cuando lo vea le sea súper sencillo entender quién es esta persona, qué servicios ofrece, cuánto cuesta y cómo la puedo contactar para agendar una cita contigo, con esa persona o para recibir pues el servicio que está ofreciendo, ¿no? Y esta es una herramienta que también les recomiendo, no tiene costo, se llama Calendly, básicamente es una herramienta que les permite hacer un sistema de agenda para sus pacientes, ¿no? Entonces ahí se enlaza con su calendario de Google, por ejemplo, y el paciente pues, les permite a ustedes configurar qué días de la semana tienen disponibles para sus consultas. Cuando un paciente escoge una, ese espacio se bloquea y solamente quedan libres los demás. Entonces, les ayuda como a automatizar eso. Y todas estas son las herramientas que les comentaba en un inicio que Avena trata de que estén a la disposición de ustedes como especialistas para ayudarles a gestionar más fácil su consulta y hacer más eficiente y que lo que le dediquen tiempo sea de real valor para crecer como negocio o para que sus pacientes tengan una mejor experiencia y se queden más tiempo con ustedes. Entonces, bueno, agregan las páginas que tengan que agregar y le dan clic acá para ver cuál es ese resultado. Entonces, esa página que se genera esta URL es de ustedes pueden ponerlas en donde quieran, pueden compartirla y esta es la página que ahora va a estar visible en Google para que sus pacientes si buscan, los buscan por su nombre o buscan nutrióloga en Jalisco, pues pueden aparecer, ¿no? Lo otro increíble de esta página es que, bueno, aparte de que aparece la información que tú pusiste y puedes poner como preguntas frecuentes para también ahorrarte tiempo de tú tener que estar contestando manualmente por WhatsApp todo esto. En cuanto tú empieces a asignar planes, nosotros siempre que asignan los especialistas un plan, pedimos que el paciente le deje una reseña. Las reseñas son sumamente valiosas para poder llamar la atención de otros posibles pacientes, ¿no? También todas las industrias están haciendo eso porque es la manera más sencilla y más orgánica de convencer a un cliente de comprarte a ti o adquirir tus servicios, ¿no? Entonces acá pueden ver cómo se van generando todas esas referencias o reseñas de los pacientes y eso es pues de muchísimo valor. Y bueno, hay algunas otras opciones acá, pero
Repito, esto no tiene costo adicional, así que asegúrense de, pues, de usarla a su favor para que también esto sea una herramienta de crecimiento para ustedes y que no tengan que gastar o invertir ustedes extra en pagarle a alguien que les genere su página web o estar pagando su dominio y que no se les caiga su página y ustedes ni cuenta se dieron, y tampoco tengan que invertir ustedes de su dinero en optimizar las búsquedas, en posicionamiento en Google y todas estas cosas que ya Avena puede hacer por ustedes. Y bueno, ahora sí, yendo a la parte de asignación de plan, cómo agregar a los pacientes y gestionar toda esta parte de los pacientes. Todo esto sucede justamente en la sección de mis pacientes. Y acá en esta parte, en el botón azul, tú puedes agregar a tu paciente. El único dato indispensable para agregarlo es el nombre del paciente. Sin embargo, yo les recomiendo fuertemente que agreguen el mail del paciente y también el teléfono. Porque una vez que ustedes asignan el plan, le tienen que hacer llegar el plan de alguna manera. En Avena hay dos formas como le puedes hacer llegar el plan a tu paciente. Puede ser a través de un PDF, un documento que ustedes lo pueden imprimir y entregárselo en persona, o lo pueden descargar y mandárselo por WhatsApp, pero también Avena tiene la opción de que si tú tienes el correo agregado con tu paciente y quieres usar el PDF, con un clic se envía un correo de su parte con el plan de alimentación. Entonces, son cosas que pueden parecer muy sencillas o muy innecesarias, pero pónganse a pensar, el objetivo de cualquier negocio pues es escalar, ¿no? Entonces, si ustedes están queriendo crecer un consultorio, pues eventualmente la idea es que tengan muchas consultas en el día si eso es a lo que aspiran. Si tú tienes 10 pacientes en un día, que pues es una jornada pues larga pero realista, si tienes 10 pacientes en un día y a ti te toma nada más 5 minutos descargar un PDF, abrir tu mail, redactar un mail corto, adjuntar y enviar, si esos 5 minutos los multiplicas por 10 pacientes, ya son 50 minutos de tu día invertidos a una tarea que puedes automatizar con un clic. Entonces, estas son las cosas que a lo mejor en un inicio no parecen tan relevantes, pero toman suma importancia para poder escalar y dedicarle tiempo a las cosas que realmente son importantes. Para eso es el correo. Y luego el teléfono también es importante porque si ustedes luego quieren activar otras funciones dentro de Avena, por ejemplo, la confirmación de citas, si nosotros tenemos el teléfono del paciente, le podemos hacer llegar un WhatsApp para que te confirme tu cita, o si necesitas reagendar o cancelar y que a ti no te estén pues dejando plantado, ¿no? Ese es uno. También les hacemos llegar la invitación para que descarguen la aplicación si es que quieren ustedes dejarle el plan de alimentación así. Entonces, todo el proceso como post consulta, una vez que le quieres hacer llegar su plan y todo, funciona mucho más fácil si agregan esta información. Además de que hay, pues como lo mismo que les comentaba con el nombre del especialista, hay pacientes que tienen el mismo nombre, pero el correo es un identificador único. Entonces, por eso es importante agregarlo. Luego, esta información de peso, estatura, género, básicamente es la información básica que se necesita para hacer el cálculo de gasto energético. Entonces, si ustedes no tienen interés en utilizar el expediente de Avena y todo esto, con estos datos básicos ya no necesitan agregar nada más y por lo menos van a poder hacer el cálculo de gasto energético y saber cuántas calorías dejarle en su menú, ¿no? Entonces, para eso está, pero si lo quieren ignorar en este paso para agregarlo después cuando ya le hagan el expediente o demás, está perfecto. Y esto del acceso habilitado o deshabilitado es acceso a la aplicación de Avena. Entonces, básicamente lo que hace este botón es que si tú le palomeas, o sea, deshabilitas el acceso al paciente en la app, el paciente no va a poder ver el plan en su aplicación hasta que se haga el pago. Ojo, este pago que el paciente haría si es que tú le deshabilitas la app es para ti, no es que el paciente esté pagando por utilizar la app. Para los pacientes la app es gratuita, está incluido ya dentro de su suscripción. Pero esto es si tú quieres gestionar como esa parte de cobro a través de la aplicación, así es como se hace. Entonces les voy a platicar un poquito de mi proceso por si les sirve a ustedes para utilizarlo en su consulta. Esto es muy relevante, especialmente para si ustedes atienden en línea y es a veces complicado gestionar la parte de los pagos en línea porque pues nunca los ves en físico, entonces te tienen que hacer un depósito, les tienes que mandar una liga de pago y luego confirmar que sí te hayan efectivamente hecho el pago para luego agendar o asegurar que no te dejen plantado, en fin.
Y la otra, para lo que funciona mucho eso, es que si ustedes quieren empezar a atender pacientes en otros países, en Estados Unidos, en Europa, en donde se les ocurra, lo pueden hacer a través de Avena, pero seguramente van a necesitar una forma de cómo sus pacientes le pueden pagar que no sea a través de transferencia, porque las transferencias internacionales, aparte de complicadas, son caras, ¿no? Entonces, esta es una alternativa. Y básicamente el proceso que yo sigo es que cuando un paciente me solicita una consulta, ya que pues sabemos más o menos qué disponibilidad hay, yo les pido que me pasen su nombre, su correo y su teléfono. Yo los agrego aquí. Al tú agregar a un paciente a tu sistema, o sea, a tu base de datos, básicamente, a él le va a llegar una invitación de tu parte a su correo y para poder descargar la app. Entonces el paciente abre esa invitación de tu parte. También al agregarlo, ahorita les voy a mostrar un ejemplo, pueden ustedes mandarles el link directamente, pero bueno, el punto es que el paciente descarga la app y al descargar la app les pide llenar la información. Entonces, esta parte del expediente que ustedes pueden personalizar y configurar el expediente a las preguntas que son importantes para ustedes, te ahorra también tiempo en la consulta y también te permite que si además de, no sé, los 15 minutos que te ahorró de la consulta, el hecho de ya tener la información de tu paciente, te puedes ir adelantando a ciertas cosas. Por ejemplo, si tu paciente en el expediente te puso que tiene diabetes, desde antes que llegue le puedes decir, oye, vente con tales estudios o vente con tus medicamentos para revisar la dosis o los suplementos que estás tomando. O sea, ya te adelantas a eso y te haces todo mucho más eficiente para ti y para tu paciente. Y si tienes palomeado esto, al paciente una vez llenada su información, le va a aparecer una pantalla de pago con los precios que tú hayas configurado desde la sección de tu perfil y hasta el momento que el paciente te haya pagado, a ti te va a llegar una notificación de que tu paciente te hizo ese pago. Y pues el paciente ya en ese momento va a poder entrar. Si ya se le fue asignado el plan de alimentación, ya lo va a poder ver o va a decir, espera que tu nutriólogo te asigne un plan y listo, ya lo va a poder ver. Pero así es como yo hago el proceso. Si les sirve, lo pueden hacer. De todas maneras, si ustedes atienden en presencial, pero para ustedes es una lata tener que estar cobrando, también podrían utilizar este proceso y ya simplemente el día de la consulta, el paciente ya está pagado, ya tiene información llena y ustedes ya van al grano a asignarle, a tomarle sus medidas, hacer la información y pues asignarles el plan. Entonces acá voy a hacer un ejemplo de agregar un paciente. Paciente de prueba, siempre agrego pacientes de prueba, entonces voy a poner 5 a ver si no existe ya. Voy a poner un mail ficticio, prueba.com y listo. Agrego al paciente. Es importante confirmar que el mail que hayas puesto y el número estén correctos, porque si el mail que tú pusiste tiene un error, cuando el paciente quiera iniciar sesión y él si ponga el mail bien, no se va a poder enlazar y el paciente le va a aparecer como que no tiene plan asignado y es porque no es el mismo mail el que él está usando por el cual tú lo agregas. Entonces es importante pues asegurarte que esto esté bien, que el teléfono esté bien y una vez que lo confirmas que es correcto, se agrega al paciente a tu base de datos. A él le va a llegar un mail con la invitación, pero si tú quieres asegurarte de que reciba tu invitación, puedes copiar el link y este link literal lo puedes mandar por WhatsApp o por como tú quieras y lo que el paciente va a recibir es esto. Hola con su nombre. Sigue estos pasos para consultar tu plan de alimentación. Tiene que copiar la referencia porque al copiar esta referencia es en donde se va a ligar contigo y se va a asegurar que este paciente es de este nutriólogo y así tus pacientes no se van a perder, van a ligarse fácilmente y el paciente puede descargar desde App Store, Google Play o de donde sea, puede descargar la aplicación y ya una vez que haga, si copia la referencia, ni siquiera va a tener que meter su mail, ya va a estar enlazada con tu cuenta. Si no copió la referencia antes de descargar la app, simplemente le dices que ingrese con el mismo mail con el que tú lo agregaste desde aquí y pues ya va a poder iniciar sesión, puede poner la contraseña que quiera y se va a crear pues su cuenta. Y una vez creado el paciente, pues entras a esto que es el dashboard del paciente. Entonces, en el dashboard del paciente, aquí es donde hacemos todas esas funciones, pues
tal cual de asignación de menú, tenemos la parte de expediente, sí, de expediente de consulta, la parte de rutinas de ejercicio, pueden agregar a sus familiares, suplementación, etcétera. Entonces, pues la parte del menú, ese es en lo que más me voy a enfocar. Ahorita llego a eso, pero está la parte del expediente y la primera consulta. Entonces, cuando es un paciente de primera vez y abren esta sección, pues entras a esta sección de preguntas y respuestas. Básicamente, el expediente está dividida como en tres secciones, perdón. Preguntas y respuestas, que de hecho estas preguntas que están por defecto las puedes editar, puedes ir aquí al editor y modificar estas preguntas. Si a ti no te interesa preguntarle, no sé, si has consultado con un nutriólogo y cuál fue tu experiencia, esa la borras y la cambias por algo que sí sea relevante a tu consulta. Pero bueno, es como esta sección de interrogatorio, básicamente. Hay una sección de notas en donde si hay algo que tú pues preguntas aparte, no sé, su historial de alimentación, una dieta, ¿cómo se llama esto? Un diario de alimentos, aquí lo puedes poner, o simplemente notas que el paciente te va poniendo que son relevantes, pero no necesariamente van en interrogatorio, lo puedes agregar acá. Y luego está la sección de medidas antropométricas, que en este caso yo, por ejemplo, tengo configurado que solamente estas medidas son las que yo pues tomo y por eso nada más estas me aparecen, pero cada quien puede personalizar cuáles son las medidas que quiere que aparezcan en su expediente. Entonces, si tú, por ejemplo, sueles tomar datos de bioimpedancia, pues acá vas palomeando cuáles son esos que quieres que aparezcan. Y al agregar esos campos, pues se te van a poner. Este es un pequeño tutorial de cómo hacerlo. Si tú quieres modificar como el orden en cómo te aparecen, porque tú ya tienes un proceso muy establecido de que primero los peso, luego les saco el porcentaje de grasa y luego les tomo pliegues, entonces puedes ordenar acá y tú modificar pues el orden según cómo tomas tú estas medidas. Puedes eliminar también si decides que pues ya algunas de estas secciones para ti no son tan relevantes, como a mí la fórmula de estimación de grasa de Brose para mí no es importante, la puedo quitar. Y en fin, así es como pueden hacer esas configuraciones, y la configuración que ustedes dejen se va a quedar como por defecto en su cuenta. Y entonces ya no es que tienen que hacer estas configuraciones siempre. Si es la primera vez lo hacen y ya eso queda, y si necesitaran hacer algo adicional, luego lo pueden hacer. Por ejemplo, si ustedes suelen atender a, no sé, deportistas, pero luego les llegó una mujer embarazada, pueden agregar ciertas medidas que son relevantes a eso. Y listo, una vez que pues empiecen a agregar estas medidas y demás, hay una sección, una vez guardado esto, que es, bueno, está la sección de apariencia, que esto ustedes pueden subir fotos para tener como la representación visual de los cambios físicos de sus pacientes. Y el paciente desde la aplicación también puede subir sus fotos. Entonces, como les decía, si es un paciente a distancia, esto es muy útil porque ya no tienen que estar mandando por WhatsApp y luego guardándolos en un archivo, pues ya lo suben el paciente desde la app y a ustedes les aparece aquí. Y se va a ir graficando todas esas medidas antropométricas como el peso, el porcentaje de grasa, las circunferencias, todo esto se van a ir generando. Me voy a ir a otro paciente para que puedan ver cómo se ven esas gráficas una vez que ya tienes información. Entonces esto es pues muy fácil para ustedes, se puede descargar si es que ese dato lo quieren compartir con su paciente a través de PDF y demás. Y también una vez creado el expediente, pueden generar pues un reporte de progreso de diagnóstico como para tener como un entregable. Entonces obviamente digo, este paciente también es un paciente de prueba que tengo, entonces no tengo tantas medidas, entonces los reportes se van a ver así como medios muchos, pero para darse una idea, así es como pueden irse graficando de que el peso, la información básica del paciente y en dónde se encuentra como en el IMC. Pues aquí no tengo su porcentaje de grasa, pero conforme lo vas agregando, pues ahí se va haciendo la suma, entonces ya ustedes tienen algo para entregar físicamente.
Y me voy a brincar las demás partes. Si tienen dudas, por favor, háganlas saber en el chat. Y me voy a ir ya a la parte de asignación de plan, que es pues la herramienta que la mayoría de las personas que contratan Avena lo hacen porque están buscando ahorrar tiempo en la elaboración del menú o agilizar esta parte. Y la verdad es que cuando nosotros atendíamos a los pacientes, esta es la parte en la cual nos especializamos y le dimos mucho más foco a esta parte de asignación de plan versus al expediente, a la agenda, a otras partes, porque lo que determina mucho que el paciente se quede contigo, la verdad es el menú que le das. O sea, nosotros como especialistas sabemos que hay otras cosas que pueden ser incluso más relevantes, como el coacheo que le des o algún taller educativo, pero el paciente valora muchísimo el que le des ideas, porque eso significa que el paciente pues no se va a enfadar y no se va a quedar como perdido en cómo seguir tus recomendaciones. Es muy valioso porque confía mucho en que lo que le estás dejando es mucho más adecuado que a lo mejor una receta que ellos puedan sacar de internet y no saber si realmente es lo que les toca comer. Y al final, pues, es lo que les permite como que tener un buen apego. Entonces, esta es como la herramienta que más les va a gustar de Avena si es que aún no la han utilizado. Y bueno, la parte de asignación de plan en Avena, como pueden ver aquí, consta de 4 pasos. El paso 1 es el dietocálculo. Entonces aquí, con base en la información del paciente que hayas llenado, ya sea al agregarlo o en su expediente, pues te va a sacar su gasto energético basal y según pues cuánta actividad física, si tiene actividad, si es sedentario, tiene actividad ligera o moderada o intensa, pues ya se va calculando su gasto energético total. Y lo que tú ingresas acá son cuántas calorías tú le quieres dejar a tu paciente con base en su objetivo, que en este caso es perder peso, y en base a su gasto energético total y pues su consumo habitual y todo lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, esto que está aquí, tú lo determinas. No es un cálculo que se haga. El cálculo automático es este y ya cada especialista determina cuánto le quiere dejar a su paciente. Algo, pues en este paciente, como ya tiene un plan asignado, lo que estamos viendo, pues es las calorías del último plan que tiene. Si es un paciente que apenas le vas a asignar por primera vez el plan, esto va a estar pues en ceros y tú aquí puedes anotar lo que tú quieras, ¿no? Y luego en esta parte es la distribución de los macros. Aquí vienen los gramos de proteína por kilo de peso y esto pues es configurable, o sea, ustedes aquí le pueden mover para adecuar los macros según el objetivo, la patología del paciente. Y una vez que ya está hecho, pues pueden continuar al siguiente paso. Pero antes de hacer eso, me gustaría mostrarles una herramienta que es de las más utilizadas también en Avena y por lo que los usuarios más les gusta usar Avena, que es la parte de las plantillas. Entonces, básicamente tú puedes dar clic acá en empezar con una plantilla y nosotros tenemos categorizadas por patologías o por tipos de dietas, como dietas basadas en plantas, keto, paleo, mediterránea, etcétera. Tenemos plantillas que son menús ya hechos que están listos para asignar. Obviamente, pues una plantilla nunca va a estar personalizada, ¿no? Una plantilla es como una base que luego tú agarras y personalizas a las necesidades muy específicas de tu paciente. Pero el trabajar sobre algo que ya está hecho ya te permite ahorrar muchísimo tiempo. Entonces, si ustedes entran a alguno de los menús, pueden ver las recetas que están seleccionadas, como pueden ver, hay varias recetas pues ya listas para asignar. Y lo importante de las plantillas, de mencionar con las plantillas, mejor dicho, es que todas las plantillas se pueden modificar. O sea, si a ti te gustó esta plantilla, pero realmente tu paciente necesita 1300 calorías y no 1600, lo puedes modificar. Si no te gusta porque tu paciente en la mañana no tiene colaciones porque no tiene tiempo, se lo puedes quitar. Si a tu paciente no le va a gustar esto porque no le gusta el champiñón, se lo puedes quitar. O sea, todo es modificable, pero obviamente es mucho más rápido trabajar sobre algo que ya está hecho. Entonces, voy a tomar como pues este ejemplo. Al utilizar la plantilla, se te carga con las calorías y la distribución de macros, cómo fue creada esa plantilla. Entonces, acá ya me indica que pues estoy utilizando esta plantilla y se me modificaron aquí los macros a los macros que tiene eso, pero repito, yo lo puedo cambiar y bajar a lo que yo necesito.
Entonces acá lo voy a bajar a 1300 calorías. Ahora sí voy a continuar al siguiente paso y el paso 2 es escoger qué grupos de alimentos quieres incluir en tu menú. Entonces, avena trabaja con el SMAE. Si eres de otro país, el SMAE es el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes y básicamente es una forma de categorizar ingredientes entre grupos que tienen características similares en cuanto a calorías y a macros, ¿no? Macros principalmente. Entonces, si ven, pues estos son los grupos y lo que tú haces en este paso es determinar en tu menú cuántos grupos de cada o cuántas porciones de cada grupo quieres hasta completar las 1300 calorías que querías para el menú de tu paciente y que la distribución se adecue. En este caso, pues este menú es de 1600. Las porciones que están acá están sumando 1600 calorías y yo quería dejarle a mi paciente 1300. Entonces, lo único que tengo que hacer aquí es disminuir un poco las porciones hasta estar en un rango calórico y de macros ideal. Entonces, si se fijan, acá van cambiando los colores, indicando en qué estoy bien y en qué me falta, en qué me sobra y demás. Entonces, el rojo significa que estoy pasada, ¿no? Estoy pasada de proteínas, de lípidos y de calorías. El azul quiere decir que me faltan, o sea, yo quería un menú de 51% carbohidratos y ahorita solo llevo 46, o si lo quiero ver en gramos, yo calculé 165, perdón, gramos y llevo 157, ¿no? Entonces, si yo agrego cereal que aporta carbohidratos, entonces ya me marca en verde, me dice que estoy dentro de un rango de error aceptable y ya me lo marca en verde. Si le pongo más, pues me lo va a marcar en rojo, ¿no? De que hoy ya te estás pasando de hidratos de carbono. Entonces es muy fácil como adecuar una plantilla a pues lo que necesitas. Acá le voy a bajar un poco a las porciones de proteína. Listo, ya proteína estoy en verde y me voy a un grupo que tenga grasa, que en este caso le voy a bajar más bien a las proteínas que tienen aporte de grasa porque eso es lo que me está haciendo pasar. Entonces acá me indica que estoy 30 calorías pasada, sí, 30 calorías sobre lo que yo había calculado y ya es mi decisión si lo quiero dejar así o si quiero bajar un poquito algo para ya estar dentro de rango y demás, ¿no? Y una vez que está seleccionado todo y está bien calculado mi distribución, puedo continuar el siguiente paso. Nada más quiero mencionar acá que los grupos que tú no selecciones en este paso no van a aparecer en el siguiente para poder seleccionar recetas que los contengan. Por ejemplo, si yo no seleccioné azúcar sin grasa, está en ceros, no voy a poder seleccionar o ver siquiera recetas que tengan azúcar sin grasa, porque no lo seleccioné en mi menú. Sí voy a poder ver grasas sin proteína, pero grasas con proteína no, y lo mismo con todos los alimentos que están seleccionados. Entonces, listo, continúo el siguiente paso. Y el paso 3, ahora sí aquí es distribuir por tiempo de comida esos alimentos o esos grupos que acabo de seleccionar y luego elegir recetas. Entonces, si le empiezo a dar hacia abajo, lo primero que veo es esta sección de restricciones. Entonces, cuando el paciente recibe el menú dentro de la aplicación, puede modificar sus porciones según el grupo, ¿no? Entonces, si tú le dejaste, no sé, un taco de, no sé, de requesón y el paciente quiere cambiar la tortilla por un pan o por cualquier otro cereal, lo puede hacer. Si tú no quieres que el paciente consuma o que le aparezca alguna opción de intercambio, lo tienes que restringir, como en este caso, el pan blanco, ¿no? Yo quiero que mi paciente pueda sustituir ingredientes, pero no quiero que nunca tenga la opción de cambiar su tortilla por un pan blanco, entonces lo restringo. Si yo no quiero que mi paciente nunca tenga la opción de comer carnes rojas, entonces restringo res. Y es importante restringir todas las opciones que tengan res, ¿no? Entonces, en este caso, si no quiero carnes rojas, tendría que restringir arrachera, luego la cecina, la costilla, el hígado, la lengua, ¿no? Todo lo que tenga res, ¿no? De esa manera me aseguro que el paciente no va a tener opción de intercambio de ninguno de estos ingredientes. Tenemos un botón de palabras clave que te ayuda en este proceso. Entonces yo puedo restringir carnes rojas y ya me hace como ese trabajo más rápido. O puedo restringir, por ejemplo, alto en sodio. Me va a restringir esos alimentos que suelen ser altos en sodio.
puedo eliminar uno a uno cosas que pues no son tan relevantes o puedo hacer la limpieza total si ya no quiero esas restricciones. Lo que es importante mencionar es que si tú restringes un alimento, al paciente no le va a aparecer como opción de intercambio, pero tampoco te van a aparecer a ti recetas. Entonces, muchas veces hay restricciones en el plan y dicen, ay, es que no me aparecen recetas con res. Y es, pues es que está restringido. Entonces, fíjense en eso si el plan tiene restricciones. Y algo que también es importante mencionar es que en la parte del expediente hay una sección que pregunta si el paciente tiene intolerancias o alergias o que de plano no le gusta comer ciertas cosas. Lo que ustedes coloquen en esa sección se va a ver reflejado acá. Entonces, si el paciente puso que tiene una alergia a los lácteos, a veces los pacientes ponen eso, no soy alérgico a los lácteos, y no es cierto, nada más la leche entera le cae pesada, pero sí puede comer yogur, sí puede comer queso, sí puede comer crema y otras cosas, ¿no? Pero si el paciente pone que es alérgico a los lácteos, se te van a restringir aquí los lácteos, pues para evitar que por error le dejes un alimento que no debe de comer. Entonces, nada más fíjense pues en las restricciones y una vez que ya hayan puesto las restricciones pertinentes, van hacia abajo y la idea es distribuir por tiempo de comida esas porciones, ¿no? Entonces, en este caso, la plantilla ya viene con cierta distribución, porque ya viene con recetas seleccionadas. Cómo funciona Avena es que en Avena hay más de 15,000 recetas de todo tipo de distribuciones. Por distribuciones me refiero a leche con cereal y fruta, proteína con verdura, cereal y grasa. O sea, todas esas son posibles distribuciones y como saben, pues hay muchísimas, no infinitas, pero muchas opciones de distribuciones posibles y para cada una de esas distribuciones hay un chorro de recetas en Avena. Entonces, en lugar de mostrarte 15,000 recetas y que de ahí tú tengas que decidir pues cuáles de esas 15,000 vas a dejar en tu plan, es más sencillo preguntar, ok, ¿qué distribución te gustaría para el desayuno? Y nosotros te arrojamos recetas que coincidan con eso. La pregunta del millón, ¿qué pasa si yo quiero dejar diferentes distribuciones al mismo paciente? Que unos días quiere comer leche y cereal en el desayuno y otros días quiere comer huevo y verdura. Se puede, tenemos la opción acá de diferentes opciones de menú, entonces tú acá voy a borrar como para mostrarles desde cero cómo se hace. Está el menú principal con su distribución y tú puedes agregar otra versión. Puedes basarte en el que ya hiciste como para no tener que volver a hacer el dietocálculo, la distribución, o sea, todo el paso 1 y 2 que ya hiciste lo puedes copiar y ya nada más en el menú 2 ya pones de que, ok, en el menú 2 no va a comer verdura ni va a comer proteína, sino que va a comer este lácteo que tenía en el otro menú, lo tenía en colación, se lo voy a poner en el desayuno y va a comer fruta, cereal y leche, ¿no? Entonces, de esa manera ustedes pueden poner diferentes distribuciones a un mismo paciente. Pero bueno, me regreso al menú principal y lo que les estaba diciendo. Entonces, ponen aquí la distribución y luego le dan clic en ver recetas. En este caso, esta plantilla, la distribución que tiene en el desayuno es verdura, fruta, cereal y proteína. Entonces, al dar clic en ver recetas, las recetas que van a aparecer en primer lugar van a ser las que coincidan con eso. Entonces, como ven, cualquier receta que yo escoja va a tener eso, va a tener proteína, va a tener fruta, va a tener verdura, cereal y también de repente hay complementos. En este caso, stevia, algunas semillas de girasol, canela, vainilla, esos son complementos, ¿no? Al menú. La ventaja también de hacerlo de esta manera es que te permite a ti seleccionar cualquiera de estas recetas y van a ser equivalentes o no equivalentes porque nunca es idéntico, pero muy similares para que tu paciente, independientemente de que escoja comer la clara de huevo o el bowl de avena o la mueleta a la mexicana, las porciones van a coincidir y va a estar comiendo más o menos las mismas calorías y los mismos macros. Para el paciente eso es trascendental para su retención porque significa que está comiendo una variedad amplia y no se está limitando a de que, pues no, el lunes te toca a fuerzas comer huevo con tortilla y sí, a lo mejor puedes reemplazar tu tortilla por pan, pero a lo mejor no quiere comer huevo con tortilla, a lo mejor quiere comer algo diferente, ¿no? Entonces, de esta manera tú puedes seleccionar cuántas recetas tú quieres incluir en el plan. Si se fijan, aquí hay ciertas recetas que tienen el banner de seleccionado.
estas son las recetas que en la plantilla estaban seleccionadas. Hay un botón para filtrar y solo ver las que están seleccionadas en el menú. Solamente las seleccionadas son las que tu paciente va a ver. Es decir, tu paciente ahorita no va a ver en su plan pan tostado con claras porque no está seleccionada. Si yo quiero agregarle eso a su menú, lo selecciono. Y si se fijan, al yo ir seleccionando recetas, se va aquí sumando. Entonces ya llevo 5 recetas en mi plan. Estas 5 recetas son las que va a ver mi paciente. ¿Cuántas recetas hay que dejarle al paciente por plan? Ahora sí que es decisión de ustedes, también con base en cada cuánto los ven para cambiarles el menú. Un tip que les puedo dar es que una cantidad óptima que nosotros vimos de recetas es que si van a hacer los cambios de menús cada 2 semanas, que es algo muy típico en nutrición, con 7 u 8 recetas es un número ideal. Si das muy poquitas, como no sé, das 3 recetas para 15 días, el paciente de repente se puede enfadar de que no lo ve tan versátil, ¿no? Si das muchas, nosotros antes pensábamos que entre más opciones el paciente iba a ser más feliz y le iba a haber más valor y no es así. Ya llega un momento que si el paciente ve demasiadas recetas en su menú, como que se sobrecarga y se agobia y siente que tiene que comprar demasiados ingredientes y le sale demasiado caro y ya no le encanta tanto. Entonces, ese es un gran número, entre 7 y 9 es ideal. Y bueno, recordemos que este menú no es solamente para un día, o sea, es para una semana, 2 semanas, 5 semanas, el tiempo que ustedes decidan y obviamente el número de recetas seleccionadas, pues debería de ir acorde también a eso. Si los van a cambiar el menú cada 7 días, a lo mejor con 3, 4 recetas sí tiene. Si lo van a ver cada 2 meses, a lo mejor sí hay que dejarle tal vez unas 15 para que no, pues tenga variedad, ¿no? Pero otra cosa que es muy importante ver en las recetas es que las cantidades que aparecen están totalmente ligadas a lo que ustedes pongan. Y esto es súper importante para hacer eficiente su trabajo, porque si ustedes se fijan acá, yo puse 2 porciones de cereal sin grasa, ¿no? En el desayuno. Entonces, todas las recetas van a aparecer se van a adecuar automáticamente a esa cantidad, a 2 porciones de cereal sin grasa. Entonces, independientemente de la receta que escoja, por ejemplo, esta de pan tostado, son 2 piezas de pan o 33 gramos de cereal que equivalen a esas 2 piezas. Si yo decido, ¿sabes qué? Le voy a quitar una porción de cereal en la noche y se la voy a poner en la mañana porque me dijo el paciente que en la mañana tiene más hambre. Sin yo tener que editar recetas o hacer ningún cambio, automáticamente el sistema detecta que la porción cambió y ya me pone que son 3 piezas o 45 gramos. Entonces, esto es revolucionario para ahorrarles tiempo en la asignación de plan, porque significa que ustedes pueden utilizar las mismas opciones de recetas con un paciente que necesite pocas calorías o muchas, con un niño, con un atleta, con un viejito, o sea, y esto también nos abre la posibilidad de poder ofrecer en la consulta planes familiares sin que eso les cause demasiado desgaste a ustedes, ¿no? Entonces, no sé si recuerdan que en el dashboard principal hay una sección de familiares. Nosotros empujamos mucho que sus pacientes agreguen a sus familiares por 2 razones. Una, cuando atendíamos a pacientes veíamos que la forma más fácil de conseguir más pacientes era a través de los que ya teníamos. O sea, todos los pacientes tienen pareja, hijos, hermanos, papás, novios, o sea, viven con gente, viven en un entorno social. Y es muy fácil que si tú estás haciendo dieta, pues que tu paciente, que tu hermano o que tu novio o que tu esposa quiera también hacerla contigo. Entonces, es muy fácil subirlos al plan si ya tienes a un paciente que le está yendo bien y que está contento contigo. Y también por el lado del paciente vimos que los pacientes que hacían planes familiares tenían retención mucho más alta y probabilidades de éxito en su tratamiento también mucho mayor, porque obviamente se sentían apoyados, no están solos, no hay alguien ahí saboteándoles sus buenos hábitos. Entonces, por donde le veas, los familiares es bueno, pero obviamente cada familiar pues es una persona adicional que si tú creas una estrategia de negocio en donde el paciente puede agregar a su familiar, pero a ti te va a costar mucho más tiempo crearles un menú porque tienes que a cada receta editar receta, por porción, cuánto va a necesitar comer ese familiar, pues es muy desgastante. Y de esta forma tú puedes hacerle el menú a un paciente. En la parte de arriba tenemos el botón de copiar plan, entonces copias
te sales al paciente, buscas a su familiar, lo pegas aquí, si hiciera eso me aparecería el botón aquí arriba de pegar plan, pegas el plan y ya nada más cambias, por ejemplo, en vez de 1300 calorías, lo subes a 1600, por decir algo. Acá haces tus adecuaciones, nada más le subes acá hasta que ya estés dentro de ese rango de 1600. Y en el paso 3, lo único que tendrías que hacer es adecuar, que todo esto te salga en verde, ¿no? Entonces acá me estoy pasando una porción de fruta, entonces le tengo que bajar un poco. Acá me faltan 2 porciones de cereal, entonces le subo. Y fíjense lo fácil que es, pues, hacer esta adecuación de porciones. Permítanme, voy a cerrar la ventana a ver si hace menos ruido. Entonces hacen aquí la adecuación y ustedes tienen la confianza de que, ok, acá modifiqué las porciones y las recetas que me van a aparecer se van a actualizar solitas a esa nueva porción que cambié, ¿no? Entonces ahora esta receta tiene 3 porciones de pan, tiene otra cantidad de proteína y todo lo que yo hice. Entonces es súper sencillo hacer estos planes familiares. Bueno, ya estoy un poquito sobre el tiempo, entonces me voy a ir rápido. Una vez que seleccionan recetas para cada uno de los tiempos de comida, aparece este iconito, este número que me indica que en el desayuno tengo 5 recetas seleccionadas. Si pongo el cursor encima, esta es una vista previa. En la colación tengo 7 y así, ¿no? Un plan bien hecho en avena tiene toda esta columna en verde, quiere decir que todas las porciones que tú querías incluir para lograr tu requerimiento energético los estás cubriendo, no tienes ni más ni menos. Y en cada tiempo de comida que tú quieras poner, tienes recetas seleccionadas. No es necesario incluir a fuerza 5 tiempos. Si no quieren incluir un tiempo, simplemente no distribuyan porciones y va a aparecer así como desactivado ese tiempo y ese tiempo no le va a aparecer en el menú al paciente. O si quieren agregar más tiempos, también lo pueden hacer desde aquí. Ponerle el nombre y el horario y se agrega un tiempo de comida. Y listo. Acá también hay una sección de recomendaciones que pueden poner recomendaciones de este tipo. Por ejemplo, en las generales, todo eso que le dirías a tu paciente como evita alimentos procesados, consume tanta agua, evita refrescos, todo eso, pues lo puedes poner acá. O en las recomendaciones específicas por tiempo de comida puedes poner cosas como en el desayuno tomar tu suplemento. Entonces aquí voy a poner ese como tomar probióticos antes del desayuno. Estas recomendaciones que van específicas en el tiempo de comida te van a aparecer en esta sección, pues en este tiempo de comida van a aparecer abajito en la receta, abajito de los ingredientes. Entonces, al ver un ingrediente aparecen al ver una receta aparecen los ingredientes, la preparación de esa receta y luego tus recomendaciones. También si quieres inspeccionar los macros y micros de esa receta, también aquí aparecen. Y listo, continúo al paso 4. En el paso 4 aquí es para ya finalizar tu plan. Entonces aquí le das clic en guardar y tienes diferentes opciones de guardado. Para poder guardar el plan y que ya quede asignado a tu paciente, le das clic acá. Acá nada más me está avisando que el plan semanal está vacío. Esta es una configuración opcional que lo que te permite es tú indicar. Como en este menú yo tengo dos menús diferentes, es importante indicar qué menú va a ser para qué día, ¿no? Entonces, por ejemplo, de lunes a viernes es el menú principal, por defecto siempre está el menú principal, pero el sábado y domingo quiero el menú el menú 2 que tiene otra distribución en los tiempos de comida, ¿no? También tú puedes decidir o no, que es opcional hacer la planeación automática. Entonces, por defecto está como libre selección. Libre selección significa que todas esas recetas que tú seleccionaste al paciente le va a aparecer y él es libre de elegir cualquiera de ellas. Si tú quieres ser muy específico en qué receta comer cada día, puedes indicarle lunes de desayuno el toast de requesón, en la comida el pescado y en la cena, en la colación ensalada y en la cena los tacos, ¿no? Puedes hacerlo así o no. También tenemos la opción de hacer esta planeación automática. Entonces, esto, pues como bien dice, es opcional porque pues te permite a ti
elegir si quiere ser muy rígido en decirle al paciente que tiene que comer o ser un poquito más flexible y que el paciente escoja entre esas opciones que tú preseleccionaste para él. Y ahora sí, en la opción de guardar, cuando le das en asignar o guardar plan, puedes elegir crearle una cita al paciente. Esto se puede activar o desactivar. Es recomendable crearle una cita porque de esa manera estás generando el compromiso a futuro con tu paciente y ya tú te organizas, el paciente también sabe cuándo le va a tocar, entonces puedes generar la revisión y listo, le das clic en guardar plan. Una vez guardado el plan, acá no lo voy a hacer para no modificarlo, pero cuando le das guardar el plan, ya el paciente lo va a poder ver desde la aplicación. Y también dentro de la opción, una vez guardado el plan, puedes generarlo como PDF. Entonces, si lo quieres hacer de esta forma, una vez asignado, lo puedes hacer. Y también puedes guardar tus menús como plantillas. Así como yo utilicé una plantilla de Avena para usar de base de menú, también lo pueden hacer con sus propias plantillas. Y esto es muchísimo más eficiente porque obviamente una plantilla creada por ustedes siempre va a ser mucho más adecuada que una creada por un tercero, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que conforme vayan asignando plan, también vayan guardándolo como plantillas para que generen ahí su repertorio y puedan ir asignando y cada vez sea mucho más rápido la asignación del plan de los pacientes. Nada más, ojo, el guardar como una plantilla no le asigna el plan al paciente, así que es importante que para que el paciente reciba su plan y lo pueda ver en la app, escojan esta opción. Y adicional, después pueden decidir guardarla o no como una plantilla. Esta opción de ver en app es para que ustedes manden una copia del menú que acaban de diseñar a su celular para verlo tal cual lo vería su paciente. Entonces ahora me voy a ir rapidísimo a compartirles la pantalla de mi celular para que puedan ver pues cómo es esa parte del menú pues desde la aplicación y pues qué herramientas tiene, ¿no? Aquí voy a activar esto. Entonces ya lo que están viendo en pantalla, pues es la pantalla de mi celular. Y aquí abrimos la aplicación de Avena. Y como especialista, yo dentro de la aplicación puedo ver las citas que yo tengo agendadas al día siguiente. Y si el paciente lo que va a poder ver desde aquí es pues cuando tiene la cita contigo, ¿no? En la sección de plan, esto es lo que recibe el paciente, ¿no? Entonces, están los tiempos de comida y luego el paciente le da seleccionar algunos si es que lo dejaste como libre selección y ahí el paciente va a poder ver las recetas que tú le dejaste y puede seleccionar alguna que le guste. Abres aquí y puede intercambiar ingredientes. Entonces, si no le gusta el jitomate, lo puede cambiar por alguna otra verdura o hacer la búsqueda aquí, por ejemplo, espinaca, elegir, confirmar y automáticamente se hace el cambio y le dice cuál es la porción correspondiente a ese nuevo grupo. Entonces, esto es súper didáctico, especialmente para pacientes principiantes, porque se van dando una idea a ellos de cuáles alimentos pertenecen al mismo grupo y también cuál es la porción, porque muchas veces cuando son principiantes, hacer estos cálculos mentales cuando les damos un tríptico de si es zanahoria, es media taza, pero si lo quieres cambiar a espinaca son 2 tazas. O sea, aunque a nosotros nos parezca súper sencillo, al paciente a veces se le complica, ¿no? Entonces aquí es súper, pues no hay pierde. El paciente puede decidir qué días de la semana, pues quiere seleccionar esa receta, le da clic en guardar y ya esa receta quedó para ese día. El paciente puede hacer su planeación para una semana, para una quincena o el mes completo, según cómo le funcione. Y una vez vaya haciendo esa planeación semanal, quincenal y demás, se va generando una lista de compras. Entonces, en la esquina superior derecha donde dice lista, se va haciendo esa suma de todos los ingredientes que necesita para hacer pues esas recetas y puede escoger el intervalo de tiempo. Si quiere semanal, bueno, no se puede quincenal ni mensual porque no tengo suficientes recetas seleccionadas, pero bueno. Así es como el paciente lo podría hacer y esta es una función que le encanta y tiene el beneficio de que le ayuda a organizarse, ayuda a gastar menos y a desperdiciar menos y ustedes como especialistas no tienen que hacer nada adicional. Entonces eso es lo mejor de todo, esto se hace en automático. Luego dentro de la app el paciente tiene recordatorios del horario que tiene que hacerlo.
También tiene recordatorios de beber agua. A través del chat puede estar en contacto contigo y este es un canal como muy específico, entonces el paciente no siente que te está incomodando de escribirte por WhatsApp o tú incómodo que no quiero abrir el WhatsApp porque son las 10 de la noche y no le quiero contestar a esta hora a mi paciente y en fin. Hay muchas herramientas, pero bueno, ya veo que tienen preguntas. Me imagino que varias de estas pues ya se han contestado, entonces me voy a ir contestando las que vea que todavía no se han resuelto, a ver si hay alguna. En iPad, ¿cuál es la función completa? En iPad, iPad es como la versión en el celular, entonces la verdad es que yo sí les recomiendo que si quieren tener todas sus funciones, que lo hagan desde la computadora y que utilicen el iPad como pues una emergencia, ¿no? Si no tienen su computadora a la mano lo pueden hacer, pero realmente la experiencia va a ser mejor desde la computadora. Pregunta, ¿se cobra el 10% si el pago es en línea? Sí, si ustedes quieren que sus pacientes les pagan a ustedes en línea, hay una comisión de 10% que esa comisión la cobra Stripe, no la cobra Vena. En cada consulta se cobrará el 10%. Ajá, ya contestaron, es por transacción. Bueno, aquí varias preguntas ya las contestaron. Duda, ¿cómo sabes quién tiene que llenar los datos como peso, estatura, género? O sea, el paciente. Realmente si tú ya los tienes, pues los puedes ir agregando tú. Si tú quieres que tu paciente llene ese tipo de información, entonces tú lo agregas sin esos datos y una vez que el paciente descargue la aplicación, le va a pedir que llene todo eso. Y ese es el expediente que ustedes pueden configurar para pedirle o no cierta información. Entonces, ahora sí que dependiendo de su forma de trabajo, lo puede contestar el paciente desde la app o lo pueden el paciente no contestar nada y ustedes llenarlo manualmente en su consultorio. Entonces, ahora sí que como ustedes prefieran. Ok, veo que ya contestaron bastantes. Si el paciente solo quiere dietas por equivalentes y no escoger comidas, por el momento no tenemos esa opción. Justamente por esto que vimos que el paciente realmente cuando solo él se le dejaba equivalentes, su retención era súper baja comparado con el que sí. A veces, como especialistas, pensamos que nuestros pacientes ya están avanzados, ya están en un nivel que hasta se les hace más fácil y a veces incluso el paciente te dice, no, yo con puros equivalentes, pero comparando la data de los pacientes que tienen recetas versus los que no, les va muchísimo mejor a los que sí. Por eso ahorita, pues esa es la única opción. Siempre es posible que el paciente cambie ingredientes. Sí, siempre puede hacer cambios. Sin embargo, tú puedes restringir si no quieres que haga ciertos cambios en particular. Ok, estos ya están contestados. Horarios ya lo contestaron. A ver, si no contesto el cuestionario en la consulta, ¿le llega a él? No necesariamente, o sea, el paciente, esta es una herramienta que ustedes pueden utilizar o no. Es decir, si ustedes quieren que sus pacientes llenen el cuestionario por sí solos antes de llegar a la consulta, al momento de descargar la aplicación, el paciente tiene la opción de llenarlo. Si ustedes no quieren que el paciente llene absolutamente nada y que ustedes llenen todo en la consulta, pues simplemente le indican al paciente que no llene nada de información, que ustedes lo van a hacer, o pueden indicarle al paciente que sí lo llene, pero luego ustedes lo pueden modificar. Ahora sí que, dependiendo de cuál sea su proceso, pueden hacerlo o no. Pero, pues sí, si tú no quieres contestar el cuestionario en la consulta, luego el paciente lo podría hacer desde la aplicación. Se recomienda que el paciente descargue la app hasta después de la consulta. No, a mí me gusta y yo recomiendo que los pacientes lo hagan desde antes porque yo veo mucho más valioso que el paciente, uno, ya tenga la app descargada porque al momento que yo le asigne el plan, si el paciente ya tiene ahí la app descargada, en ese momento va a recibir una notificación. Incluso yo en la consulta puedo guiarlo, puedo mostrarle ciertas funciones. Entonces, a mí me ahorra tiempo de consulta el hecho que el paciente ya la tenga descargada. Número dos,
Que el paciente ya la tenga descargada y ya haya llenado cierta información de la consulta, también para mí es súper útil porque me adelanta a mí a cierta información. O sea, hay ciertos datos que sí a lo mejor yo quiero indagar en el interrogatorio, pero otros que pues simplemente es una pregunta: ¿tomas suplementos? Sí, no, ¿cuáles? ¿Tienes intolerancia? Sí, no, ¿cuáles? ¿No? Entonces, yo lo que hago es que le permito al paciente que lo llene y ya yo reviso, y si veo que hay algo de que, oye, sí contestó que tiene intolerancia, si nada más me puso ahí que a los lácteos, ya le digo, oye, ¿a cuáles lácteos? ¿Qué tan intolerante? ¿Ya te hiciste una prueba de intolerancia o es nada más que te cae mal? O sea, ya hago yo esa indagación, pero la verdad es que dependiendo de cómo a ti se te acomode, para mí es mucho mejor que la descarguen desde antes, pero si para ti no, puedes no agregar al paciente hasta que ya lo veas tú en la consulta. Al paciente no le va a llegar ninguna invitación. Luego preguntan, ¿el botón de copiloto al lado del botón de notificaciones para qué sirve? Ah, qué bueno que lo preguntas, eso pues no lo abordé. Es algo que hemos estado implementando en los últimos meses, que es básicamente inteligencia artificial. Ahí veo que alguien ya contestó, es un asistente virtual creado con inteligencia, intenta preguntando algo sobre nutrición. Leo, excelente respuesta, es justamente eso. Entonces, es un asistente que te permite preguntarle cosas relacionadas a la consulta de nutrición o a un paciente específico, y te genera una respuesta en base al expediente o de nutrición en general. Entonces, al asistente le puedes preguntar cosas como ¿cuáles son los valores normales en sangre de hierro o de vitamina D o lo que sea? ¿Cuáles son los factores de riesgo de un paciente que tiene, no sé, resistencia a la insulina? O sea, este tipo de cosas que te van ayudando como a darle una mejor atención al paciente, que normalmente googlearíamos así en friega en la consulta, o ¿qué es este medicamento? Que el paciente te lo dice en la historia clínica y tú no sabes ni qué es, o cuál es la dosis de tal suplemento recomendada para, no sé, fibrosis quística, lo que sea. Le puedes hacer eso, y también enfocado a los pacientes. Si ustedes están dentro del expediente de un paciente, el copiloto te contesta preguntas relacionadas al expediente. Entonces, si tú pusiste en el expediente que el paciente tiene, no sé, le pusiste el peso, talla y te sacó el IMC, ¿qué factores de riesgo tiene ese paciente con ese IMC? O cuáles alimentos son los que no le gustan a mi paciente, o según el medicamento que toma, que no debería de comer. O sea, puedes hacerle preguntas muy puntuales y la verdad es que te asiste un montón en eso. Y él ve la información que yo pongo en el cuestionario. Ajá, ya contestaron. En las preguntas sí, en las notas no. Y listo, ya nos pasamos un poquito del tiempo, una disculpa, espero haber resuelto las preguntas. Si quedaron dudas sin resolver, porque la verdad es que me las salté, vi que ya muchas estaban contestadas, entonces si hay algo que no se resolvió, por favor hágame llegar su pregunta por mensaje directo en WhatsApp. Igual si alguien aún no tiene contratada su suscripción y le interesa, ahorita tenemos descuentos que les podemos hacer llegar. Entonces, igual mándenme un mensaje por WhatsApp y les hago llegar ahí su descuento. Muchísimas gracias por su atención, y espero que esto les sirva mucho para crecer en su consulta y ser más eficientes al momento de atender a sus pacientes. Hasta luego.